Yo voy a presentar un estudio que realizamos titulado como Análisis comparativo de la operación diaria de un pequeño sistema fotovoltaico conectado a la red con almacenamiento. Y bueno, este sistema está conectado de tal manera que maximiza el autoconsumo. Este estudio fue realizado con Fabricio Fontana y bueno, tuvimos como tutores a Conrado Flex y como cotutora a Vinicius Clef. Bueno, acá más o menos un breve índice de los contenidos. Primero arrancamos con la introducción, después con la metodología, después pasamos a los resultados de la discusión y por último las conclusiones. Bueno, en cuanto a la introducción, como se sabe, Uruguay es pionero en las energías renovables. Para el año 2020 tenía un 76% de generación de energía que era a partir de energía renovable. Y bueno, en cuanto a la energía solar, podemos observar que ha tenido una creciente demanda en cuanto a la instalación, teniendo para el año 2019 253,7 megawatts instalados. Después, en cuanto a la potencia instalada de microgeneración, que es lo que nos importa para este estudio, podemos observar que también en cuanto a microgeneración ha ido aumentando a partir del año 2014 hasta el año 2019. Y en cuanto a nuestro sector de estudio, que es el que está más atrasado en cuanto a los demás, el sector residencial, tenemos para el año 2019 teníamos 1.319 kilowatts de potencia instalada a nivel residencial, mientras que los otros, o sea, por parte comercial e industrial se tenía mucha más potencia instalada, que bueno, se observa en esta gráfica. Después, en cuanto a la metodología de este trabajo, para presentar la metodología, hoy realizamos un diagrama de flujo del estudio que más o menos indica las etapas del mismo. Primero que nada, se establecieron posibles escenarios, o sea, en qué época del año se iba a trabajar, cómo era el perfil de consumo de esta casa, y bueno, a eso me refiero, se realizó un perfil de consumo para cada estación, es decir, uno para el otoño, otro para el invierno, otro para el verano y otro para la primavera. Esto se hace porque el comportamiento en cuanto al consumo energético no son el mismo a lo largo de todo el año, por eso se subdivide por cada estación. Después, en cuanto al diseño del sistema, se diseñó en base a los elementos que teníamos y no en base al consumo que teníamos, ya que este sistema fue desarrollado en base a donaciones que se dieron a la UTEC y también a una instalación fotovoltaica ya existente en la misma. Bueno, después se procedió a realizar la simulación del sistema, que bueno, la simulación del sistema se realizó en el software PVSys. Este software se utilizaron base de datos del LES, del Laboratorio de Energía Solar, del UDELAR, y también se cargaron datos de Illumente en cuanto a las temperaturas. Bueno, después se procedió a realizar la simulación del sistema en un banco de pruebas, que el banco de pruebas, ahora más adelante voy a especificar de qué se trataba, pero fue un banco de pruebas construido por nosotros para poder llevar a cabo la simulación en la realidad. Y bueno, por último tenemos la comparación de los resultados obtenidos. Bueno, en cuanto a la caracterización del consumo, tenemos una vivienda residencial con 4 integrantes, los cuales tienen una rutina a lo largo del día. O sea, por la mañana existe movimiento, luego se abandonan en el hogar y bueno, volviendo a tener mayor movimiento a partir de las horas de la tarde y bueno, mayor movimiento se da durante la noche. Nosotros quisimos representar un consumo aproximado medio de 10,17 kilowatts de la casa, que serían unos 333 kilowatts mensuales. Bueno, en cuanto al diseño del sistema, se puede observar acá en esta figura que el inversor fotovoltaico está conectado en paralelo con la red y también tenemos el inversor cargador conectado a las baterías y todo esto gestionado o sea, la conexión entre las baterías y el inversor cargador está gestionado por el BMS, que es el Battery Manager System. Este se encarga de proteger a las baterías en caso de sobretensiones, sobrecorriente y sobre temperatura. Después tenemos toda la instalación conectada al medidor de energía, que lo que va a hacer es va a ser medir la inyección de energía a la red, así como también lo que se extrae de la misma. Y bueno, por último tenemos las cargas. En cuanto a las características del sistema, bueno, este sistema está ubicado en la ciudad de Durazno, en la latitud menos 33 grados y longitud menos 56. Tiene una inclinación de 30 grados aproximadamente y un azimut de 10 grados hacia el noroeste. La potencia nominal del arreglo fotovoltaico es de 1,74 kW, ya que se cuenta con 6 módulos de a terza de 290 vatios cada uno. Bueno, en cuanto acá está el tablero que les mencioné anteriormente, donde se realizan a cabo
donde las simulaciones se llevan a cabo en la práctica. Y bueno, acá se puede ver el inversor solar fotovoltaico Fronius Primo de 3 kW. Después tenemos el inversor cargador Multiplus 2GX y las 4 baterías de litio, de fosfato de hierro de litio, Victron Energy, donde cada una de ellas tiene un almacenaje de 2560 watts aproximadamente. Y bueno, acá en estas canalizaciones se observan tanto los conductores de potencia, así como también todos los conductores de conexión del sistema. Porque acá, como se observa, tenemos el medidor de energía, entonces tenemos que también medir el consumo de la red y también la inyección de energía de la red, que se realiza a través de este medidor de energía. Bueno, y en cuanto a los resultados y la discusión, en cuanto a los resultados de la simulación realizada a través del PDCIS, se puede observar con picos positivos la extracción de energía y con picos negativos la inyección de energía. O sea, la línea azul esta corresponde a la interacción con la red, con picos positivos cuando se extrae energía y picos negativos cuando se inyecta. Después tenemos acá el comportamiento de la red, que bueno, el pico positivo indica la carga de la batería y el pico negativo indica la descarga de la batería. Y bueno, acá tenemos el PVSIST, refiere a la carga del arreglo fotovoltaico. A la carga no, a la generación del arreglo fotovoltaico. Bueno, después en cuanto a los resultados experimentales, acá podemos observar lo primero que se más destaca es en cuanto a la generación fotovoltaica, que esto va a afectar a todo el estudio. O sea, no se pudo, la práctica solo se pudo realizar en un solo día, entonces nos estuvimos sujetos a las inclemencias del tiempo que había ese día. Entonces, por la mañana tuvimos un día excelente, o sea que no existieron nubosidades, y luego sobre el mediodía aumentó la nubosidad, mermando la generación fotovoltaica con este pico negativo que se observa aquí. Y bueno, esto después, o sea, se volvió a generar energía a ritmo como se preveía, pero no fue tan así, ya que existían periodos de nubosidad durante la tarde. Después tenemos en cuanto a la batería, acá se observa la carga de la misma y se comienza a descargar a partir de las 15 horas aproximadamente. Y bueno, como comenté anteriormente, debido a la baja generación fotovoltaica, tenemos una menor inyección de energía a la red. Bueno, y después acá tenemos el consumo de energía de la red. Bueno, acá lo que le comenté anteriormente, tenemos una mayor, o sea, la generación fotovoltaica prevista era mayor, especialmente acá durante el mediodía, pero bueno, esta diferencia fue mínima, ya que en los resultados finales se puede ver muy pequeña la diferencia. Después, en cuanto al estado de carga, en esta gráfica es importante destacar que el PVSIS solo tenía configurado como que solo se podía cargar hasta el 98% de la carga de la batería. Esto era una configuración que venía del PVSIS y no pudimos modificarla. Y bueno, pero lo que pasó en la realidad fue totalmente diferente, ya que la batería permitía cargarse hasta el 100%. Y bueno, otra cosa que se puede observar a partir de esto es que el PVSIS asumió una velocidad de carga mucho más rápida, llegando siendo las 12 horas aproximadamente, las 13 horas ya se estaría cargando completamente. Pero esto no sucedió así, ya que la batería recién se cargó completamente a las 16 horas aproximadamente. Después, en cuanto a la carga y la descarga, tenemos en cuanto a la simulación y los datos experimentales, tenemos un comportamiento muy similar, difiriendo esta pequeña diferencia de una hora en cuanto al comienzo de la descarga, a la carga. O sea, acá se continuaba cargando, mientras que acá ya no se estaba cargando más. O sea, en la simulada se había dejado de cargar, pero en la experimental se continuaba cargando. Y bueno, después en la interacción de la red, lo que comenté anteriormente, tenemos un comportamiento muy similar en cuanto a la extracción de energía de la red, a excepción de las 22 horas. Y bueno, esto que se debe a que la batería, o sea, según el PVSIS, le daba para suplantar el consumo de la red con la batería, pero esto no fue así, entonces hubo que consumir energía a partir de la red. Y bueno, en cuanto a la inyección de energía a la red, se puede observar que existe menor inyección debido a la menor generación fotovoltaica que se obtuvo. Bueno, y en cuanto a la distribución del consumo, nosotros decidimos sectorizar más o menos cómo estaba distribuido este consumo, o sea, el consumo del hogar, y se puede observar que el caso A corresponde a la simulación y el caso B corresponde a lo real.
Y bueno, para el caso A, en la simulación a través del PSI, se puede observar que el 79% de la energía del hogar se consumiría a través de la generación fotovoltaica, donde el 50% de ello correspondería al almacenamiento de energía en las baterías y el 29% correspondería al consumo instantáneo de energía fotovoltaica, así como también la inyección de energía. Y bueno, por último tendríamos solo un 21% de consumo desde la red. Bueno, lo que sucedió en la práctica fue totalmente diferente, no fue totalmente diferente, pero tuvieron pequeñas diferencias en cuanto al consumo de la batería. De la batería tuvimos un porcentaje mayor, un 53%. Esto suponemos que se debe a esa pequeña diferencia de porcentaje del 2% de carga que el PV6 no permitía. O sea que el PV6 permitía hasta el 98%, pero solo en realidad se cargó hasta el 100%. Y bueno, después en cuanto a la generación fotovoltaica, tenemos solo una participación del 10%. Esto es lo que sucedió, también creemos que se debe a la inclemencia del tiempo, o sea, la nubosidad que existió durante horas de la tarde, que no permitió inyectar energía en la red durante la tarde, haciendo más dependiente el sistema desde de la red. Nosotros estimamos que, o sea, si no existía nubosidad, si fuera un día con generación durante todo el día, este porcentaje no estaría por encima del 20%. Después, en cuanto a las conclusiones y los trabajos a futuros que nos planteamos, una de las conclusiones que nos planteamos es que el PSI se trata de un software muy confiable, ya que permite obtener datos muy cercanos a la realidad, incluso cuando en el PSI se simuló un día sin nubosidad, pero en el caso real existía nubosidad. Después otra conclusión importante es que la construcción del prototipo esta fue de gran importancia, ya que permitió llevar a cabo la simulación, pero en la práctica. Y de igual manera también este prototipo es de gran importancia, ya que nos permitió a nosotros trabajar en la parte práctica, o sea, poder plasmar los conocimientos que obtuvimos a través de la formación académica, plasmarlo en la práctica. Después, en cuanto a los trabajos a futuro, un trabajo a futuro sería modelizar un perfil de consumo que esté más ajustado a la realidad. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos con esto a que, no sé, a partir de los medidores inteligentes de UTE se pueda crear un perfil de consumo medio de los hogares uruguayos y de esta manera darle más credibilidad al estudio. Después otro trabajo futuro trata de realizar un estudio anual para analizar su comportamiento. ¿Esto a qué se debe? A que, o sea, como comenté anteriormente, durante las diferentes estaciones del año el consumo del hogar va a variar en función a qué estación nos ubiquemos. O sea, en verano y en invierno vas a tener un mayor consumo de energía debido al calentamiento o enfriamiento del hogar. Después en el invierno tenemos menos horas de generación fotovoltaica debido a las menos horas de sol. Y bueno, todo eso debería analizarse para hacer un estudio global de cómo se comporta este sistema. Bueno, después otra cosa que nos planteamos sería implementar un sistema de medición independiente. Con esto nos referimos a poder comparar las medidas que obtuvimos nosotros a través del portal de medida o sea, los elementos, todas las medidas que nosotros obtuvimos fueron obtenidas a partir de un portal de medición que era de la marca de todo el equipamiento, de Victron Energy. Entonces lo que nosotros creemos que es un trabajo futuro sería comparar estas medidas con estas medidas del portal con medidas realizadas con instrumentos de la propia facultad. Y bueno, después otra cosa importante es realizar un estudio económico que verifique su rentabilidad, porque si no, no se puede llevar a cabo. Y bueno, por ahí quedo. Vale. Gracias, Santiago. No sé si hay algunas preguntas. Vamos a hacer las preguntas al finalizar cada exposición. Si el público tiene alguna pregunta, que lo haga vía el chat. Yo tengo una pregunta, si no hay preguntas del público, que es, cuando simularon en el software, si en algún momento tuvieron en cuenta que la tarifa puede ser doble horario. No, eso no lo tuvimos en cuenta. O sea, otra cosa que se puede hacer un trabajo futuro, ¿no? Claro, sí, una cosa que no habíamos planteado es con la tarifa triple horario. Claro, podría estar bueno eso. Con las diferentes felicitaciones, muy lindo el trabajo. Muchas gracias.